disciplinada. La iglesia, nosotros necesitamos tener disciplina de oración, de tener esos encuentros con Dios, porque en esos encuentros, en esas disciplinas, es donde recibimos poder, es donde recibimos autoridad, es donde recibimos unción y es donde nuestra visión se amplía y nunca nos parecemos tanto a Dios como cuando estamos orando. Por eso el Señor dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. El apóstol Pablo dice: cuando tú ores, ora en el espíritu. Y cuando él dice: cuando tú ores y ora en el espíritu, es porque lo contrario a la oración en el espíritu de la carne. ¿Y quién de nosotros en esta noche se atrevería a decir que nunca ha hecho una oración en la carne? Yo creo que todos hemos pasado por oraciones. ¿Qué es una oración en la carne? Una oración en la carne es una oración cansada, es una oración fatigada, es una oración abriendo la boca, es una oración durmiéndose, es una oración donde no hay la humillación, es una oración donde no hay la súplica, es una oración donde el corazón está duro. Hermano, mire, si nosotros no le prestamos atención a la oración, es peligroso que nuestra oración se convierta como se convierte el rezo para el católico. Sí. Y el Señor dijo: cuando ores no hagas vanas repeticiones, no pienses que por tus palabrerías serán oídos. Por ejemplo, ahora que estaba orando, se me vino un pensamiento a la mente. La oración de Ana, por ejemplo, la oración de Ana, la Biblia la describe. Cuando usted se da la tarea de analizar en la palabra de Dios las diferentes oraciones que los hombres y las mujeres de la Biblia hicieron, usted encuentra oraciones de clamor, encuentra oraciones de súplica. Por ejemplo, ese hombre que estaba ciego, él vio que Jesús iba allá, iba con una multitud, había mucho ruido, y él comenzó a gritar: ¡Ey, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí! ¡Señor, hijo de David, ten misericordia de mí! Comenzó a gritar, y la gente dijo: ¡ay, pero este se hace bulla! ¡Ay, que es ciego y bulloso! ¡Ya, cállese de esa bulla, de esa gritería! Y los que le dijeron que se callaran pensaron: Jesús también se va a unir a nosotros a decirle a este que se calle. Pero qué sorpresa la que se llevaron cuando el Señor le dijo: no, déjalo ver, tráigalo, ¿qué es lo que quiere este hombre? Ay, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, sáname, Señor. Y entonces el Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ay, Señor, que me devuelva la vista. Oh, esa oración fue tan poderosa, esa oración fue tan grande, que el Señor le devolvió la vista a este hombre, porque tuvo una palabra de clamor. Digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Una palabra de clamor. Pero hay otras oraciones que son oraciones silenciosas. Por ejemplo, la oración de Ana. La Biblia dice que sus labios se movían, pero su voz no se oía. Y yo quiero que usted tenga en claro esto, porque a veces, de pronto, con todo respeto, yo no conozco aquí a nadie conozco, solamente distingo a sus pastores. Una vez distinguido, otras conozco. No conozco a nadie, porque yo no vivo con nadie, yo no sé aquí quién es. Pero el Señor Jesús sí nos conocía a todos. Amén, hermano. Pero yo sí quiero que usted analice su oración, porque a veces decimos, ah, no, yo oro aquí silenciosamente, yo estoy orando si nadie me oye. Pero está bien, yo le acepto eso, pero usted tiene que estar seguro, usted tiene que estar segura que cuando usted está orando, Dios le está escuchando. Porque si usted no está seguro, entonces ¿qué está haciendo? Oh, hermano, uno tiene que estar seguro que el Señor le escuche. Ahora, la oración de Ana nos enseña una oración silenciosa, es verdad, cuando dice que sus labios se movían, pero su voz no se oía. A eso yo le he dado el título en un taller que tengo por ahí de intercesión silenciosa, donde la voz no se oye, pero el corazón se quebranta. ¿Por qué? Porque ¿qué nos demuestra a nosotros? Que Ana, con esa oración, que sus labios se movían y su voz no se oía, ¿qué nos demuestra a nosotros? Que no estaba dormida. Porque pudo haberse quedado dormida, ¿cierto? Y nosotros no estuvimos allá para darnos cuenta. Pero lo que describe, hay tres cosas que describen que la oración de Ana fue poderosa. La primera, que dice que oró largamente. Número uno. Segundo, que dice lloró abundantemente. Entonces mire, no alzó la voz,
pero había una oración quebrantada, había una oración humillada. Y la Biblia dice que el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y la tercera señal que nos da que su oración fue poderosa es el resultado cuando nace el primer profeta de Israel, llamado Samuel. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Cuando nosotros vamos a orar, la oración, hermano, necesita un proceso. La oración necesita el proceso. Número uno, la primera parte de la oración es la alabanza. Cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, amén, el Señor les dijo, cuando ustedes oren, decid el Padre nuestro que estáis en los cielos. El Padre nuestro que rezábamos cuando éramos católicos. Yo fui católica hasta los 13 años. Y yo me acuerdo que mi mamá, en mi casa me enseñaron a rezar el Padre Nuestro. Y los que fuimos católicos rezábamos el Padre Nuestro. Ahora, el Padre Nuestro no es un rezo, es una oración. Pero déjeme decirle que muchas veces podemos caer en el ritual de rezar el Padre Nuestro. Así es. Porque pensamos que es repetirlo. Y eso es todo, ¿no? Cuando el Señor les dijo, cuando ustedes oren, decir Padre nuestro que estáis en los cielos. Es porque cada parte del Padre nuestro, hermano, cada parte del Padre nuestro tiene un conocimiento tremendo, tiene unas bases fundamentales. Es el poder analizar. Por ejemplo, cuando comienza Padre nuestro que estáis en los cielos, comienza con alabanza. Eso nos da a entender que cuando nosotros vayamos a orar, que cuando nosotros entremos en su presencia en la mañana, que hacemos la oración de la mañana, debemos entrar con alabanza, con reconocimiento. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracia. No es solamente al templo físico, es cuando vamos a orar. Y el Señor dijo, y cuando ores, busca un lugar secreto para que vuestro Padre que está en lo secreto os recompense en público. Y cuando oren, decid Padre nuestro que estáis en los cielos. Entonces debemos entrar con alabanza, con adoración. Padre nuestro que estáis en los cielos, yo te alabo, yo te glorifico. Ve, hermanos, uno debe de aprender que en la mañana cuando se levanta, uno debe primero agradecerle a Dios por las bendiciones de la vida, de la salud, de las fuerzas. Hay gente y cristiana que desde que se levanta peleando con la vida. Apenas se estira y dice, ¡ay! ¿Y ahora este día qué va a pasar? ¿Y ahora cómo voy a pagar la deuda? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora el problema que tengo? ¿Y ahora el problema del trabajo? ¿Y ahora ese jefe que me la tiene montada? ¿Y ahora cómo que es desde que se amanece ya se está declarando un día de desgracia? Y téngalo por seguro que lo que dice Salomón, tal el pensamiento del hombre es ese. Usted tiene el día que usted quiera tener, pero cuando usted lo primero que hace en la mañana es Padre nuestro que estáis en los cielos, yo te alabo, te glorifico, te doy gracias por salvarme, por perdonarme, te doy gracias, Señor, por poder respirar, porque cuántas personas están conectadas en un cilindro de oxígeno, hermanos, y tienen que respirar conectadas en un cilindro de oxígeno, y usted y yo esta noche estamos respirando por gracia y misericordia de Dios. Tenemos que aprender a darle gracias. Señor, gracias por poder ver, porque cuánta gente ciega hay. Gracias por poder oír, porque cuánta gente sorda hay. Yo le digo, Señor, gracias por poder caminar, porque cuánta gente está en una silla de ruedas. Yo le digo, Señor, gracias por tu presencia. Dele gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios. El cristiano que le da gracias a Dios por las pruebas, por las luchas, por las enfermedades, por la escasez, por la abundancia, por todo lo que está pasando, es un cristiano que ha aprendido a orar. Porque si usted solo le da gracias a Dios, ay, yo le doy gracias a Dios porque mi nevera está llena de comida, yo le doy gracias a Dios porque tengo mi carro parqueado enfrente, yo le doy gracias a Dios porque tengo mi closet lleno de ropa, yo le doy gracias a Dios porque tengo mi hermosa casa. Ay, hermano, eso no fue lo que le dijo Satanás a Dios. Ay, mira, si esto no te sirve es por puro interés, quítale lo que tiene, a ver si sigue agradecido como lo es. Y el Señor se sintió tan seguro de Job y dice, no hay problema, quítale lo que quieras, solo que guárdale la vida. Y a pesar de que él le quitaron los hijos, a pesar de que perdió la economía, a pesar de que él quedó con una sarna en el cuerpo que se rascaba con un tiesto, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Desnudo vine a este mundo y desnudo me voy. Y déjeme decirle, hermano, que Job era un hombre
gente que le daba gracias a Dios por todos los momentos que estaba viviendo. Y no se quedó toda la vida así. Porque usted revisa el último capítulo de su libro y encontrará que dice la Biblia: y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. El Señor le recompensó y le remuneró todo lo que había perdido y le dio las hijas más lindas del país. Hermano, entienda que su oración que le agrada a Dios es cuando usted le da gracias por todo. Cuando usted pierde el trabajo, atrévase a darle gracias a Dios. Cuando usted le diagnostiquen una enfermedad, dele gracias a Dios. Yo recuerdo a mi hija, le dio un cáncer aquí en la garganta. Y cuando yo fui a visitarla, que le iban a hacer la primera cirugía, esposa de pastor y de 38 años, yo le dije: mija, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este cáncer que te ha venido. Démosle gracias por esta prueba, porque la palabra de Dios dice que los que a Dios aman, todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Hermano, yo no creo eso, de que cuando uno tiene un problema, una dificultad como cristiano, yo no creo en esa palabra que dicen algunos: qué desgracia, ¿por qué a mí? Es que yo sí soy de malas, ¿por qué me pasó a mí? Yo no creo eso. Tampoco creo que cuando nos va bien y tenemos abundancia y la vida nos sonríe y salud, tampoco creo que seamos el resultado de la buena suerte. Yo siempre he creído que la vida del cristiano es un propósito de Dios, en las pruebas, en las luchas, pero también cuando la vida está bien. Denle un aplauso al Señor. Somos un propósito de Dios. Cuando uno entiende, hermanos, cuando uno sabe que la vida de uno es un propósito de Dios, entonces cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, uno no está cuestionando a Dios, uno no está señalando a Dios, uno le dice: gracias Señor, gracias, y los que a ti te aman, todo nos ayuda bien. Alguna bendición grande viene después de la prueba. Alguna bendición viene grande y alguna victoria grande después de que pasa la batalla. Pero ese es el secreto de aprender a orar. Este Padre Nuestro, hermanos, descifra muchas cosas de la oración. Mire que la primera petición que aparece en el Padre Nuestro es: venga tu reino. Yo creo que si a nosotros, los cristianos del siglo XXI, nos hubiesen puesto a escribir el Padre Nuestro, la primera petición que habríamos escrito es: el pan nuestro de cada día danoslo hoy. Porque estamos tan afanados por la comida, estamos tan afanados por la ropa, estamos tan afanados por las cosas materiales. Hermano, que ¿quién nos ha dicho a nosotros que tenemos que andar detrás de Dios como unos limoneros, pidiéndole comida, pidiéndole techo y pidiéndole ropa? Nosotros no somos limoneros, nosotros somos hijos de Dios y tenemos derecho a la bendición de Dios. El libro de Deuteronomio, el capítulo 28, está diciendo: si oyeres mi voz, ve, hermano, lo mejor que usted puede hacer para estar seguro de la bendición de Dios en todas las áreas es la obediencia a la palabra. Amén. Y Deuteronomio está diciendo: si oyeres mi voz, si obedecieres a mi palabra, si guardares mi mandamiento, bendito a tu entrar, bendito tu salir, bendita tu canasta, bendito tu vientre, bendita tu aljaba. Todo donde pusieres tu mano será bendito. Amén. Entonces ahí está la bendición. Y cuando Dios bendice, nadie maldice. Pero en ese mismo capítulo está lo contrario. Dice: si no oyes mi voz, si no guardas mi palabra, si no obedeces a mis mandamientos, maldito será tu entrar, maldito tu salir, maldito tu vientre, maldito tu aljaba, maldita tu casa, maldita tu canasta, todo será maldito. Y cuando Dios maldice, nadie bendice. Así que usted puede pelarse las rodillas pidiéndole a Dios una bendición en desobediencia y no le va a llegar. Pero usted, cuando está en obediencia, no tiene necesidad de pedir la bendición, porque la bendición de Dios está de parte suya, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Y quién nos ha dicho a nosotros que un hijo que tiene un buen padre tiene que andar detrás de su papá diciendo: papá, trabaje, papá, cómpreme la comida, papá, los tenis, papá, vea, los pantalones están rotos, papá, necesito los yogures, ay, papá, levántese a trabajar? Un hijo que tiene un buen padre. Estoy hablando de un buen padre, porque algunos tienen un mal padre. En Colombia por lo menos los tienen que mandar a bienestar familiar para que respondan por sus hijos, pero hay otros que son muy buenos padres. Un buen padre
se levanta a trabajar temprano. Un buen padre, cuando recibe su sueldo, él está pensando: ¿qué necesita mi hijo? La comida, la ropa. Y es más, se va al supermercado y él sabe cuáles son los yogures que al hijo le gustan. Él sabe cuáles son los juguetes que al niño le gustan. Y él está pendiente porque él sabe: es mi hijo, pero por él cuido por él. Y por eso cuando recibe el dinero o va al mercado, él trae y llega con unas bolsas en la casa, y cuando abre esas bolsas, ahí está lo que su hijo está necesitando. Déjeme decirle, hermano, que la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. El mejor Padre del mundo se llama Jesucristo. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y la Biblia dice: las aves del campo no trabajan ni hilan, y el Señor cuida de ellas. Y aún Salomón, con toda su belleza y esplendor, se vistió como uno de los lirios del campo. ¿No valéis vosotros más que ellos, hombres de poca fe? Así que, mi hermano, la oración no es para pedir comida, la oración no es para pedir techo, la oración no es para pedir ropa. La oración es para tener una relación con Dios, es para tener una comunión con Dios, es para ser más santificados, es para ser llenos de toda sabiduría, de todo conocimiento espiritual, y para que aprendamos a ser librados del mal. ¿Será que necesitamos decirle a Dios que nos enseñe a orar? Claro que sí. Entonces yo quiero que miremos un poco este capítulo, que lo he titulado, este tema: Constrúyeme un altar. Constrúyeme un altar. Abraham pertenecía a un grupo selecto, y Dios le ordenó que saliera de la carpa y le mostró los confines de los cielos, y le dice que su descendencia la compararía con las estrellas. En este capítulo podemos ver el encuentro tan hermoso que Dios tiene con Abraham. Pero si lo miramos en el capítulo anterior, podemos ver a Abraham, lo vemos en los llanos, lo vemos con los reyes, lo vemos como en la parte baja. Pero en este capítulo que hemos acabado de leer, estamos viendo a Abraham, lo vemos en la montaña con Dios. El cristiano que aprende a orar es el cristiano que le gusta vivir en la montaña. ¿Por qué no terminó tan mal? Porque escogió la llanura. Porque la llanura era lo más cómodo, porque la llanura era donde pasaban las aguas cristalinas para él poder alimentar muy bien sus animales y poder hacerse más rico. En otras palabras, un espíritu de avaricia. Porque cuando Abraham le dio a Lot a que escogiera, hermano, yo siempre he dicho, por respeto, por ser el hombre más anciano, Lot debió haberle dicho: tío, a la hora de la verdad, todas las bendiciones que yo tengo es por causa tuya, por andar a tu lado. Así que no me pongas a escoger a mí, escoge tú. Pero no, cuando Abraham le dijo: escoge, si tú coges a la derecha, yo escojo a la izquierda, o viceversa. Inmediatamente Lot dijo: ah, bueno, tío, yo escojo a la llanura. ¿Por qué? Porque a Lot le encantaba andar en la llanura, en la comodidad, en la tranquilidad. El cristiano que le gusta estar en la llanura, ese cristiano que no le gusta subir al monte de Dios, ese cristiano que no se quiere esforzar, ese cristiano que no quiere subir, es el cristiano que siempre está débil, es el cristiano que siempre está con el espíritu de avaricia, es el cristiano que siempre está solo pensando en lo material, porque no quiere subir todo lo plano, todo lo llano. Pero el cristiano que quiere parecerse a Dios, el cristiano que quiere orar a Dios, el cristiano que quiere agradar a Dios, tiene que aprender a subir la montaña. Y Abraham sabía que así fuera la montaña muy difícil, con tal de que Dios fuera con él tendría la bendición. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, tener la bendición de Dios, hermano. Y para tener la bendición de Dios se necesita subir a la montaña. El libro de Ageo nos está hablando. En una ocasión dice que el pueblo estaba desubicado completamente, y Dios le hace un llamado a un hombre. Dios nunca se vara. Cuando hay crisis, cuando hay situaciones difíciles, Dios siempre prepara a alguien para que sea como una voz de alerta, para que sea como una trompeta para que anuncie. Y el pueblo había entrado en una crisis, había entrado en un decaimiento, estaban ocupados. Dice que sus casas estaban muy lindas. El Señor les dice: mira, Ageo, necesito que vayas y le hables a mi pueblo, porque ellos están con sus casas muy artesonadas, sus casas están hermosas, sus casas están decoradas, pero ellos no se han dado cuenta que mi casa está
desierta. Y a la hora de la verdad, Jehová, diles que a mí no me interesa tanto sus casas, que no me interesa sus muebles, que no me interesa sus cosas materiales. Lo que a mí me interesa es que mi casa esté ordenada, que mi casa esté ubicada como tiene que ser. Dígale a mi pueblo que por eso es que siembra mucho y recogen poco, porque todo lo echan en saco roto. Dígale a mi pueblo que por eso la lluvia se ha detenido y por eso no les ha llegado la bendición. ¿Por qué? Porque tenían muchas cosas materiales, pero los enemigos los estaban atacando. Tenían muchas cosas materiales, pero sus familias se estaban perdiendo. Entonces el Señor le dijo: dígale a mi pueblo que si quieren salir de esa crisis, que si ellos no quieren terminar derrotados por los enemigos, que si ellos no quieren terminar en Egipto, que suban al monte, que corten madera y que la bajen. Miren el trabajo que les mandó. Ni siquiera le dijo: suban al monte y corten la madera y que otros se la bajen. Dijo: ustedes mismos la cortarán, ustedes mismos la bajarán y restituirán mi casa. Y dice que el pueblo, los que se ofrecieron, comenzaron a hacer ese trabajo. Comenzaron a hacer ese trabajo, el trabajo de restauración. Y me encanta entre la final del capítulo 1 y el capítulo 2 cuando dice: y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Número 1, despertó a uno. Hermano, cuando una iglesia entra en decaimiento, cuando una iglesia entra en confort, cuando una iglesia comienza a decaer, cuando una iglesia de pronto se va perdiendo el espíritu de oración, cuando la gente ya deja de venir, cuando las almas dejan de convertirse, hay que hacer un alto en el camino. Dios siempre está poniendo gente, no para que critique, no para que señale, no para que murmure, sino para que escuche la voz de Dios y comience a orar y comience a clamar. Y Dios dice: despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. O sea, despertó uno primero. Los grandes avivamientos nunca han comenzado por multitudes. Los grandes avivamientos han comenzado por unos cuantos. Los hermanos que son de Colombia recordarán que hace muchos años en Colombia, precisamente, la iglesia comenzó pequeñita. Comenzaron en lugares por 1, por 2, por 3. Mi esposo se iba, que es de los antiguos, se iba por las montañas de Colombia 2, 3 días con un tarrito a la espalda y con una panelita, y le tocaba quedarse noches en quebradas, y ahí sacaba agüita de la quebrada y prendía unos 4 leños y le echaba un pedacito de panela, hacía un agua de panela, a veces cargaba avena, le echaba y tomaba eso, y seguía el camino, y seguía el camino, y se encontraba serpientes, y se encontraba en ese tiempo, la guerrilla les decían eran los chusmeros, y se encontraba gente, se encontraba cosas terribles, pero él seguía llevando el evangelio. Iba a una parte, iba a otra, él, el hermano Eliseo Duarte, otros, y comenzaron a hacer la labor por un lado, por otro. Ahora esos lugares hay cientos y miles de cristianos bautizados en el nombre de Jesús, porque hubo gente que se dispuso a hacer la obra de Dios. Digamos gloria a 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 Dios. Y dice: y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Dice: y después, mire usted, cuando comienza uno a orar, a buscar de Dios, ya no queda uno, Dios le manda a otro. Dice: y después despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadá, un segundo. Y esos dos siguieron restaurando la casa. Esos dos siguieron bajando madera. Esos dos siguieron haciendo el trabajo. Dice: y a lo último, el Señor despertó el espíritu de todo el pueblo, y la casa postrera fue mejor que la primera. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Al principio de este capítulo encontramos a Abraham quejándose a Dios, como diciéndole: no me ilusiones, como no me has dado un hijo, yo no sé qué es lo que tú vienes a hablar conmigo aquí. Lo cierto es que yo vengo a encontrarme. Y dice que comenzaron a hablar, y dice: un criado es el que tengo ahora, ese será el que me va a heredar. Y Dios le dice: no es un criado, es un hijo tuyo que yo te voy a dar. Y comenzó Dios a hablarle y a mostrarle lo que iba a hacer. Pero también Dios comenzó, aparte de mostrarle lo que iba a hacer con él, que lo iba a convertir en un padre de multitudes, Abraham tuvo que hacer algo.
él no pudo quedarse quieto. Yo creo que si hubiese sido uno de nosotros, con la primera parte de la visión que él tuvo y el encuentro con Dios, había dicho: ya, Dios, ya tú me dijiste que voy a ser padre de muchedumbre, ya tú me dijiste que mi descendencia será como las estrellas del cielo. Listo, acabo de orar y me voy, y lo voy a contar a los demás, a decir: oye, se me apareció Dios y me dijo que yo voy a ser padre de muchedumbres. No, lo hermoso de este capítulo, hermanos, es el proceso en que Abraham se quedó hasta que la promesa que Dios le hizo fue completa. Y si usted en su casa, le invito para que se lea el capítulo completo, como en ese capítulo yo no veo a Abraham ahí quieto solamente escuchando a Dios, escuchándolo. No, él lo escuchó, pero después de él escucharlo, entonces él dijo: yo tengo que hacer algo, yo no puedo quedarme quieto. Entonces, en ese contacto entre Dios y él pasaron cosas extraordinarias. Dios dijo: tú vas a ser un triunfador. Dios le dijo: tú vas a ser alguien, te doy una garantía. Pero ¿sabes una cosa? Créeme. Y aquí es donde dice: y Abraham le creyó a Dios. En otras palabras, en esa conversación de Dios y Abraham fue algo grande, fue algo poderoso. Él tuvo una experiencia extraordinaria. Es la primera experiencia que Abraham tiene con Dios después del llamado que le hizo. Cuando le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Si usted mira esos capítulos siguientes, aquí está el encuentro donde Dios le hace la promesa. Hermano, mire, Dios tiene grandes promesas para nosotros. Dios quiere entregarnos cosas grandes a nosotros. Ese texto que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas. Ese texto, hermano, Dios no se lo puede cumplir al que no tiene compromiso. Dios no se lo puede cumplir a la persona que se arrodilla a bostezar, a quedarse dormida. Dios no se lo puede cumplir a la persona que se arrodilla a decirle: regálame un mejor carro, regálame, Señor, un mejor trabajo para poder yo mandar dinero para mi país. Dios no se la revela al que se arrodilla simplemente a pensar y a pensar cosas que no coordinan lo que está hablando con lo que piensa. Ese texto que dice: clama a mí, mire que no dice ni siquiera ora a mí, porque orar es como la primera parte, es el primer encuentro con Dios, pero para ir ya más al clamor es como a la súplica. Ahí tiene que entrar el proceso del quebrantamiento, ahí tiene que entrar el proceso de la humillación, ahí tiene que entrar el proceso de comenzar a quemar la carne, a crucificar la carne. Uno de los enemigos más grandes que nosotros tenemos en la oración, ¿sabe quién es? Nuestra propia carne, nuestro propio yo. Porque, hermano, la carne es cosa seria. Tenemos que luchar con ese yo. Tenemos que luchar con el egoísmo, con la envidia, con el resentimiento, con la pereza, con el sueño, con la amargura, con la vanidad, con el orgullo, con la altivez, con una cantidad de cosas. Y déjeme decirle que el cristiano que no logra vencer su yo en la oración no pasa de este techo. Porque cuando Pablo dijo: y cuando ores, ora en el Espíritu, es que Dios es Espíritu, Dios no es carne, y nosotros no podemos entrar en la carne a su presencia, solo podemos entrar en el Espíritu. Cuando le decimos: enséñame a vencer este yo, enséñame a vencer este ego, quiero renunciar a mis caprichos, quiero renunciar a mi orgullo, quiero renunciar a mi altivez. En otras palabras, Señor, renuncio a mi yo para que vivas tú, renuncio a mi ego, Señor, para que tu gloria me llene. En otras palabras, más de ti, menos de mí. Denle un aplauso al Señor en esta hora. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y mire lo que dice. Mire lo que dice el Salmo. El Salmo 63. Dios mío. Dios mío eres tú. De madrugada. No dice oraré. Te buscaré. Hay tres áreas también de la oración, que es piden, buscan y llaman. No podemos quedarnos en pedir.
Tenemos que, cuando aquí el salmista está escribiendo estas palabras, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Es porque en el corazón de él estaba no levantarse a la madrugada a pedir comida, a pedir techo. Era pedir su presencia, era pedir su gloria, era que lo librara de los enemigos, era que su corazón fuera conforme al corazón de Dios. Y por eso Dios se atrevió a decir: ningún hombre conforme a mi corazón, sino David. Mire lo que dice: mi alma tiene sed de ti. ¿Será que, hermanos, nosotros en la oración nos atreveremos a sacar tiempo y a decir: es que tengo sed de ti? Pero mire que, hermanos, a veces nuestras oraciones son tan fatigadas, nuestras oraciones son tan cansadas, nuestras oraciones son tan a la carrera. A veces llegamos a orar de cualquier manera. Nos programamos para muchas cosas. Sacamos tiempo para entrar a la tablet, sacamos tiempo para chatear, sacamos tiempo para mercar, sacamos tiempo para estudiar, sacamos tiempo para comprar, sacamos tiempo para dormir, para comer, para trabajar, para tantas cosas. Pero cuando se trata de orar de cualquier manera, ojalá que el Espíritu Santo esta noche nos hable y nos concientice cómo estoy orando. Por eso Él dice: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Hasta qué punto nosotros en la oración deseamos su presencia? ¿Cuántas veces llegamos, hermanos, a la iglesia? ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia y llegamos a dar vueltas y llegamos a conversar y llegamos por allá? Y no me diga, hermano, con todo el respeto que ustedes me merecen como iglesia del Señor, no me digas que, hermana, yo llego a conversar y a hablar, porque es que como yo ya había orado 2 horas en la mañana, entonces ya había orado lo suficiente. No es así, porque quiero decirle, hermano, que así usted haya pasado 1 hora, haya pasado 2 horas, haya pasado 3 horas, cuando usted es anhelo de llegar a la casa de Dios temprano, no es porque usted ya ora mucho, es porque usted quiere más de Él, es porque usted quiere más de su presencia, es porque usted tiene sed, igual como desea el agua. Usted quiere alabarlo, quiere adorarlo, quiere glorificarlo, quiere recibir revelaciones de Él. Por eso cuando dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas. Hay algunas cosas secretas que le pertenecen solo a Dios, pero hay otras cosas secretas que ahí es donde están los dones del Espíritu Santo que Dios nos quiere revelar. Pero a veces llorando he sentido como si Dios tuviese esos dones allá y no los puede soltar. ¿Por qué no los puede soltar? No porque no quiera, sino porque no hay gente que esta vez está dispuesta a decirle: es que yo quiero ese don del Espíritu Santo, es que yo quiero tener ese don para el bienestar de tu obra, no para mi elogio, no para mis honores, no para que digan que yo soy el mejor, es para que tu nombre sea glorificado, para que muchas almas se salven, para que el Señor haya un avivamiento espiritual y podamos ver maravillas y podamos ver milagros y podamos ver cosas extraordinarias. Usted no se ha preguntado, hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando pasan los meses y no vemos un milagro? Y no vemos una maravilla. Nosotros estamos pastoreando una iglesia en Cali. Ya no estamos pastoreando. Hace 1 año entregamos la iglesia, porque el consistorio no tiene iglesia, debido a que el trabajo es muy grande y todos los miembros del consistorio están en un trabajo muy fuerte. Pero hace 1 año que nosotros estábamos en Cali con mi esposo, cuando veíamos que pasaba como 2 o 3 meses y veíamos como una tranquilidad y no veíamos como un milagro, una maravilla, algo que surgiera de la gloria de Dios, nosotros entramos en angustia y comenzábamos a hablar: Señor, ¿qué está pasando? Estamos cayendo en la religiosidad, estamos cayendo en el común y corriente, estamos cayendo en la insensibilidad. Y nos veníamos a orar y le decíamos: Señor, queremos ver tu gloria. Y mientras mi esposo se paseaba por un lado del templo, yo me paseaba por el otro. Yo: Señor, queremos ver tu gloria, Señor, queremos ver maravillas, Señor, queremos ver milagros, hermano. Mire, y cuando comenzábamos a hablar así, a los pocos días llegaba una persona drogadita y el Señor la liberaba. Llegaba una persona con el matrimonio destruido y el Señor trataba en un culto y se arreglaba el hogar. Como necesitamos hoy en día gente en la iglesia que nos ayude a orar, pero para ello hay que sacar tiempo, para ello hay que tener convicciones, para ello hay que humillar la carne. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y secretas. Escuche,
Pero esa palabra clamor en griego, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir una palabra como decían las mamás antiguas a los hijos cuando lloraban mucho. Deje esa chilladera, Colombia. Deje esa chilladera, mijo. La palabra clamor en griego quiere decir llorar, gemir, sentir dolor, chillar, así quiere decir. Y yo pregunto, ¿cuánto estamos llorando para que Dios se mueva? ¿Cuántos pañuelitos estamos mojando de lágrimas, Señor? Que las almas se conviertan, que haya avivamiento, que haya derramamiento del Espíritu Santo. No, es que no tenemos tiempo. Las oraciones son una carrera. Y cuando llegamos, Dios mío, sáname, Dios mío, resuélveme este problema, Dios mío, arréglame esto, Dios mío, arréglame. Oye, hermano, ¿hasta qué punto estamos convirtiendo la oración como una sanguijuela? Dame para mí. Qué bueno entender esta noche que el Señor necesita una iglesia que se suelte tanto de lo personal, que se suelte tanto de las peticiones de ellos, y pongamos la petición más grande que es el establecimiento de su reino, la gloria de Dios. Y te lo digo por experiencia propia, cuando yo me pongo a orar por la obra de Dios, cuando yo dejo mis peticiones personales y agarro las peticiones por la obra de Dios, el Espíritu Santo me habla y me dice: tú cuida de lo mío a través de la oración, que yo voy a cuidar de lo tuyo. Y Dios comienza a darme victoria orando por otros. Denle un aplauso. Alabanzas al Señor. 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 Él le dice: quiero que hagas un pacto conmigo. El Señor le dice: constrúyeme, escuche, le dice ahora, constrúyeme un altar, tráeme un becerro. Mira lo que lo puso a hacer. Ay, a veces decimos: yo quiero avivamiento, yo quiero que Dios se mueva. Ay, qué rico avivamiento y la gloria de Dios. ¿Y quién lo está buscando? Nos encantan las victorias, pero ¿quién está listo para la batalla? Que esa es la más dura. Dios le dijo: te voy a hacer padre de muchedumbres. Y mira, si logras contar las estrellas, si las logras contar, bueno, dime cuántas son, porque así va a ser tu descendencia. Aleluya. Pero el Señor le dijo: sabes, quiero hacer un pacto contigo, pero necesito que me traigas un becerro, una cabra, un carnero, una tórtola y una paloma. Abraham en ese momento entendió que el altar le proporcionaba, que ese altar que Dios le estaba pidiendo, le proporcionaba comunión y revelación. Yo no veo a Abraham diciendo: uy, Señor, pero estás pidiendo demasiado. No te basta solamente con un becerro. No. El Señor le dijo: el becerro, la cabra, el carnero, la tórtola y una paloma. Y no solo eso, te vas a agachar, no vas a llamar a nadie. Yo no veo a Abraham diciendo: yo voy a llamar yo voy a llamar a mi siervo, venga, ayúdeme a partir estos animales, me voy a ensangrar, me voy a ensuciar, me voy a entrar. El Señor dijo: pártemelos. ¿Qué le tocó hacer acá? Agarrar animal por animal. Usted sabe, hermano, lo que es. Quienes en Colombia, cuando se mata una gallina, un pollo, uno se le sangre, uno se unta de la sangre. Eso es tremendo. Mire usted, todos esos animales. Y a Abraham le tocó coger animal por animal y partirlo, untarse de la sangre, agacharse, porque si le iba a hacer un sacrificio que Dios le estaba pidiendo, porque ahí estaba la clave. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres ser padre de naciones? ¿Quieres que yo te cumpla? Tú también tienes que hacer tu parte. Eso es lo que está pasando hoy en día con algunos cristianos. Ay, las promesas de Dios, y que Dios me dé, y que Dios me bendiga, y que Dios, y cuando no nos da, ay, hermano, a veces este nos atreve, bueno, ay, pero Dios, ¿qué le pasa? Oiga, pero Dios no me cumplió. Ay, no, Dios, ¿qué pasó? Pero ¿cuánto estamos sacrificando? Si muchas veces nos arrodillamos, hermano, y al momentico estamos sentados. Ay, es que me duele las piernas. Ay, es que me duele la espalda. Ay, yo no puedo ayunar porque el médico me dijo que tenía gastritis. Y andamos dándole rienda suelta en que el médico me dijo que yo no puedo, que yo no puedo. ¿Usted cree que el diablo quiere que nosotros oremos? ¿Usted cree que el diablo quiere que nosotros ayunemos? No, hermano.
Cuando Dios comenzó a meterme en esto de la oración profunda, y sé que todavía me falta mucho, una de las cosas fue que yo comencé a hacer algunos ayunos y de pronto un día me enfermé, me puse grave y mi esposa me llevó al médico. El médico me dijo: señora, usted tiene un problema grave, usted tiene ese hígado como perforado, usted tiene unas úlceras alrededor del hígado, necesito mínimo 1 año que usted no puede aguantar hambre ni un día. Se toma esta medicina y usted tiene que estar comiendo cada 3 horas. Y yo estaba comenzando como a meter, o Dios estaba comenzando como a meterme en esto de la oración, del conocimiento de la oración, de la profundidad de los resultados de la oración, porque yo quería experimentar algo más. Estaba como cansada, como del común y corriente. Yo decía: pero ¿cómo hace que uno mire en la Biblia todo lo que, los milagros y las maravillas tan grandes, y por qué yo ahora no las veo? Yo, hablando de mí. Pero Dios me dijo: ¿quieres ver maravillas? ¿Quieres ver milagros? Tienes un precio que pagar. Y cuando comencé a tener ese llamado de parte de Dios, claro, me viene esa gastritis tan tremenda. Entonces me vieron varios médicos, yo consultaba con uno. Al último que consulté fue con un hermano en Bogotá, que es médico general, y lo llamé y le leí todo el dictamen. Y me dijo: ay, hermano Marino, usted no puede ayunar, usted está grave, su hígado. Y bueno, ay, hermano, y yo estaba triste. Yo dije: no, ¿cómo así? Si estoy comenzando este programa de intercesión en las iglesias, yo no puedo dejar de ayunar. Y una mañana me levanté de esa cama. Yo dije: ¿cómo así? ¿Acaso Jesucristo no llevó la gastritis en la cruz del Calvario? Y comencé a sustentar mi oración con la palabra. Y esa mujer que tenía un flujo de sangre, eso era un cáncer intrauterino. Lo que pasa es que en ese tiempo no se llamaba cáncer. Así es. Y comencé, hermano, y me tiré de esa cama. Y me dio un baño, cogí un taxi y me fui para la iglesia. Y allá duré todo el día. Y allá me tiré en un rincón y le dije: Señor, yo no sé si tú me quieres sanar, amén. Y si no me quieres sanar, tú eres Dios, tú eres soberano. Pero yo necesito seguir ayunando. Necesito que me sanes para ayunar. Necesito que me sanes porque yo necesito ver tu gloria. Yo quiero ver maravillas en mi vida, en mi familia, en la congregación que pastoreamos, hermano. Y ese día yo me declaré sana. Yo me caminaba por el templo y decía: en el nombre de Jesús, yo soy sana. En el nombre de Jesús, yo soy sana. Yo me ponía la mano en el estómago, me declaro sana. Tú llevaste la gastritis en la cruz del Calvario, tú llevaste la úlcera. Oye, hermano, eso hace 14 años. Y déjeme decirle que el Señor me sanó para ayudar. Cuando a mí se me va la mano, de pronto en comida un poquito grasoso, me paso de comer, como que dice el Señor: yo te sané para ser glotona. Comienzo a sentirme que mal, pero yo le puedo ayudar a usted los días que quieran y no siento. El Señor me sanó especialmente para eso. Cuando yo creo que si Abraham hubiera dicho: ay, no, Señor, yo eso no. Mire, hermano, a veces estamos dando gusto a la carne. No podemos tener una iglesia victoriosa, no podemos ver almas convertidas, no podemos ver la gloria de Dios, porque es que estamos, hermano, estamos como en un tiempo como de que nos falta sensibilidad. Estamos como en un tiempo dándole tanto gusto a la carne. Y claro, en un país como esto, que hay abundancia de comida, que hay abundancia de todo, parece que la carne reclama más: cuídate más, las vitaminas, haz esto. Y no es que es malo tomar vitaminas, y no es que es malo cuidarse, pero hay momentos de decirle a la carne: no te voy a cuidar más, porque voy a cuidar de mi espíritu. Necesito ver a Dios en mi vida, necesito ver a Dios en mi casa. Entonces ahí es donde tenemos que renunciar a la carne. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Si Abraham, regálame 10 minutos y terminamos, por favor. Si Abraham hubiese sido pasivo, se hubiese quedado sin hacer nada. Pero él comenzó con sus propias manos a hacer lo que tal vez nunca había hecho. De pronto los siervos eran los que sacrificaban los animales, porque de todas formas él estaba bendecido económicamente. Y claro, él era con el jefe, patrón. Y de pronto los siervos, pero aquí en este encuentro de hablar con Dios, no eran otros los que iban a presentar el sacrificio, era Él mismo. Y dice la palabra de Dios: pero Él mismo lo hizo, se untó de la sangre, el olor de los animales. Esto hace uno que quiere triunfar, hace un altar para Dios y sacrifica. Dijo un hombre en una ocasión:
no le daré nada a Dios que no me cueste. ¿Por qué Jacob recibió la victoria que recibió esa noche? Cuando era el tramposo, era el ladrón, era el usurpador. Cuando él escuchaba el nombre, yo creo que él se tapaba los oídos. Jacob, allá viene el ladrón, allá viene el usurpador, allá viene el engañador, allá viene el tramposo, allá viene el mentiroso. Y llegó un día y que parece que dijo, ya estoy cansado con esto. Estoy cansado. Aunque tengo bienes, aunque tengo cosas materiales, aunque tengo una buena familia, pero siento dentro de mí que no soy victorioso. A la hora de la verdad me voy a morir, no me puedo llevar el ganado. A la hora de la verdad me voy a morir, no me puedo llevar ni siquiera la mujer por la cual trabajé 14 años. Pero es que yo siento que mi relación con Dios no es clara, me está haciendo falta algo. Me está haciendo falta integridad. ¿Y qué hizo esa noche? Se quedó un promedio de 5 a 6 horas, hermano. Y usted conoce esa historia, usted no se la recuerda. No te dejaré hasta que no me bendigas. No te dejaré. Y ese ser celestial ya era la madrugada, le dijo, déjame, me voy, porque vaya el alba. No. De aquí no te vas hasta que no me bendigas. Esa palabra en griego que él gritó, no te dejaré hasta que no me bendigas, quiere decir, no te dejaré hasta que no me liberes. No te dejaré hasta que no rompas esa cadena. Y entonces ahí es donde ese ser le dice, bueno, listo, ¿cuál es tu nombre? ¿Acaso ese ser celestial no sabía cuál era el nombre de él? Era que quería escucharlo por última vez. Mi nombre es Jacob. Dijo, listo, por cuanto has quedado libre, de ahora en adelante no será más tu nombre Jacob, sino Israel, que quiere decir príncipe de Dios. Has luchado con Dios y los hombres, has vencido. Ya no serás cola, sino cabeza. Regirás, gobernarás, serás grande y poderoso. Si él no hubiese luchado esa noche, no logra nada. Seguramente que si él al principio, la primera media hora, como nos pasa a nosotros, ay sí, yo estoy mal, yo necesito una victoria de parte del Señor, yo necesito que Dios me dé una salida, yo necesito que el Señor me libere, me rompa, y nos arrodillamos 15 minutos, ay, yo no siento nada, mejor me paro y me voy. No se lucha hasta lograrlo. Eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a luchar las cosas hasta lograrlo, hermano. Dios escucha, Dios atiende, pero Dios no puede darnos las cosas inmediatamente, nos arrodillamos. Dios espera, porque es que en ese proceso Dios quiere que crezcamos, en ese proceso Dios quiere que lo conozcamos y también que aprendamos a esperar en Él y que aprendamos a ser perseverantes en la oración. Lo que Jacob hizo fue que perseveró, y por haber perseverado logró la victoria. El altar simboliza tiempo secreto de oración, búsqueda personal del rostro del Señor. Y yo te pregunto esta noche, ¿cómo estás en cuanto a esto? Las revelaciones solo se manifiestan en los altares privados. Por eso el Señor dijo, orando en secreto, para que orando en lo secreto, vuestro Padre que está en lo secreto os recompensa en público. La comunión con Dios se ejercita en el altar. Abraham hizo el altar como Dios se lo mandó, y esto es cuestión de lo que Dios pide y no lo que nosotros queremos. Nos dice el verso 11 que las aves de rapiña vinieron sobre el altar, sobre los cuerpos muertos de los animales. Es lógico, los cuerpos muertos atraen buitres. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando esos buitres venían sobre esos cuerpos muertos de los animales, dice que Abraham los ahuyentaba. Las aves negras siempre rondan sobre los cadáveres. Cuando un cristiano recibe una promesa y se sienta a esperar, y sus oraciones son superficiales, no afectan la atmósfera espiritual, pero uno que quiere triunfar y que quiere tener victoria en su vida, con Dios, en su familia y en lo que hace, siempre estará construyendo altares. Frente a estos altares se encienden las alarmas del infierno.
porque te dispones a tener comunión y relación con Dios. Es allí donde entran los buitres. Igual que como comenzaron a venir esos buitres sobre esos animales, vienen los pensamientos negativos cuando estamos orando. Eso Dios no te va a dar la victoria, eso Dios no te va a escuchar, tú no vas a salir adelante. Y comienzan los pensamientos de fracaso. Pero el que quiere tener la victoria dice: no, yo aquí sigo. Y si me estoy arrodillado y me quiere coger el sueño, me paro. Y si el diablo me quiere venir a perturbar la oración, atrévete a aplicar el nombre de Jesús. Cuando tú estés orando y vengan los pensamientos a rondarte de fracaso, de miseria, de inseguridad, de autoestima baja, de aflicción, comienza a reprender. Y una de las cosas, te lo digo por experiencia propia, que hace que nuestra vida el diablo la deje molestar cuando está orando, es cuando tú te atreves a liberarte para orar. Si te cansas arrodillado, porque es mejor, hermano, una persona que se arrodille, por ejemplo, 40 minutos o una hora y está ahí, ay, me arrodillo. Busque la comodidad. Hay un área que yo manejo en intercesión, buscando la forma corporal de orar para que tu espíritu se libere. ¿Acaso Jesús no hacía oraciones que dice que ponía su rostro, no en esta hermosa alfombra, dice que ponía su rostro en tierra? Y cuando usted va a orar, hermano, cuando usted saque ese tiempo para orar, suéltese, libérese, busque la comodidad del cuerpo. Lo importante es que usted pueda clamar, usted pueda sentir que se para de ahí en victoria, que usted pueda sentir lo que dice la Biblia: la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y si le da sueño, pare, échese agua, ore como hace el hermano Eliseo, caminando. Reprenda. Cuando usted se arrodilla a orar y vienen pensamientos, cosas negativas, dice: ay, pastor, yo mejor me siento porque como no siento nada. No, siga orando hasta que sienta. Y diga: hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Y cuando usted comienza a reprender, y cada vez que va a orar, que el enemigo quiere venir a molestar, usted comienza a reprender, a usted le va viniendo algo que se llama autoridad espiritual en la oración. Amén. Entonces, esa autoridad espiritual, cuando el enemigo, usted lo va espantando, lo va ahuyentando, y llega el momento, y te lo digo por experiencia propia, que cuando vas a orar, llega el momento que esa relación está tan fuerte, esa conexión está tan fuerte, ese altar está tan seguro para Dios, que cuando tú te arrodillas y por ahí, si acaso el diablo, que bobo, quiere venir a mandarte un dardo, tú le dices: ¿sabes qué, Satanás? Yo quiero decirte así, calmadamente, ya no tienes ni necesidad de gritar ni nada, porque hay una conexión entre tu espíritu y el espíritu de Dios, que tú le dices: ¿sabes qué, Satanás? Tú aquí no tienes ni arte ni parte, vete, porque si tú crees que ahora que estoy orando tú vas a venir a molestarme, te equivocas, porque esta mente, este corazón, estas palabras y este espacio es con Dios. Denle un aplauso al Señor. Y cuando vas en ese carro, parte final, cuando vas en tu carro, manejando hacia tu trabajo, en vez de dejarte llenar la mente, hermano, porque el diablo para mandar pensamientos es bueno. En vez de estar pensando: ay, esta situación tan dura, no, es que lo que estoy ganando no alcanza para nada. En vez de ir en el carro pensando: no, yo mejor como que renuncio a ese trabajo y mejor me cambio por otro. En vez de estar pensando: no, es que es el problema que tengo con mi mujer, no, es que este muchacho que se está portando mal, y cosas. Usted acostúmbrese a que mientras va en ese carro vaya orando: Señor, te alabo, te glorifico, este día es un día de victoria, descanso sobre ti, echo toda mi ansiedad sobre ti porque tú cuidas de mí. Señor, mi esposa está en tus manos, mi hijo está en tus manos, mi trabajo está en tus manos. Yo te alabo, te glorifico, eres mi Dios, eres mi Rey. Y usted meta esa mente, alabanzas, adoración, ponga esa música que alabe a Dios, comience a memorizar poquito a poquito la palabra. Jóvenes que están aquí, comiencen a memorizar la palabra de Dios para que cuando vayas a orar y el diablo te venga, porque una de las cosas que está tumbando la juventud hoy en día también es la falta de oración. Porque claro, joven, si tú no oras, ay, el diablo te acaba. Pero si tú dices: hay poder en Jesús, yo voy a orar, aunque sea voy a comenzar orando 10 minuticos, cúbreme con tu sangre, Señor, líbrame del pecado, líbrame del mal. Hay un muchacho que en estos días me pidieron ayuda. Dios me ha ayudado para ayudar a algunos muchachos con problemas de homosexualismo, pérdida de identidad sexual.
Y antes de venirme tuve un día de ayuno y una mañana de oración con un muchacho adolescente. Me dio mucho dolor, hijo de una familia muy querida. Y me llamaron, hermana, mire, es que estamos en este problema. El muchacho le descubrimos en Facebook que estaba enredado en cuestiones de homosexualidad y el muchacho confesó que sí. Entonces me llamaron, me fui al templo con ese muchacho. Y yo le decía, mi hijo, venga, este día yo te voy a ayudar a orar. Y tú vas a comenzar a decirle, Señor, enséñame a aborrecer el homosexualismo. Enséñame a aborrecer el homosexualismo. Que yo le coja asco al pecado. Que yo le coja asco a la maldad. Todos los días di eso. Y que tu sangre me limpie. Me quiero enamorar de tu santidad. Me quiero enamorar de tu poder. Me quiero enamorar de ti, Señor. Y que yo le coja asco al pecado. Que yo le coja fastidio al pecado, que ya lo rechace, dije, porque otros muchachos a quien le he ayudado, llega el momento en que le cogen asco, dice, hermana, me produce ganas hasta de vomitar cuando pienso en eso, porque el Señor es el que produce el querer como el hacer, por eso la Biblia dice, todo lo que pidieres en oración creyendo. Estén de pies, por favor. Gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. Yo no sé qué estás pasando. Aleluya. Yo no te conozco. Yo no sé qué necesites esta noche. Aquí está el Señor esta noche. Amén, aleluya. Suelta esa oración por un momento. Eso es, aquí está el Señor. Aquí está el Señor esta noche. Él te conoce. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, para organizar mi tiempo de tal manera que yo pueda sacar más tiempo para orar todo lo que... Hermano, igual como necesitamos todos los días alimentarnos, si necesitamos orar, así como el cuerpo necesita el agua,